Hola, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte por aquí en esta clase en donde estoy segura vas a poder aprender mucho acerca de tu salud digestiva y de estas dos condiciones que estoy segura pues te ha tocado vivir. Mi nombre es Idania Sordo, soy nutrióloga funcional con especialidad en salud digestiva y hormonal y hoy nos trae a la mesa un tema que nos preocupa mucho. Siempre te sientes inflamada y cansada. Seguramente tu intestino tiene algo que nadie te ha dicho, pero la buena noticia es que tiene solución. ¿Por qué tenemos que hablar del intestino? Porque muchas veces nos hemos dado cuenta que nos acostumbramos a vivir con algunos síntomas que pensamos que son normales, como cuáles, como por ejemplo inflamarnos después de comer, sentirnos cansadas, los antojos, la neblina mental, y muchas veces se lo atribuimos incluso a la edad. Decimos, pues es que ya estoy más grande y entonces puede ser que sea normal que se me empiecen a olvidar algunas cosas, pero no necesariamente es así. Estos síntomas pueden ser señal de que tu intestino está queriendo decirte algo y hoy quiero explicarte dos causas específicamente que afectan a miles de mujeres. La primera es la disbiosis intestinal y la segunda, la permeabilidad intestinal. Vamos a empezar con ello. Imagínate que tu intestino es como un jardín. En este jardín, en donde tú ves estas flores bonitas, pero si se empieza a llenar de hierba mala, digamos que aquí es donde empieza a haber ese desequilibrio. Cuando hay más bacterias malas que buenas en este ecosistema que es tu intestino, el equilibrio se rompe. A esto nosotros le llamamos disbiosis intestinal. Entonces, este jardín que tú estás viendo, que tú estás percibiendo, si lo paso a términos en tu intestino, el intestino tiene muchas capas y en esas capas viven esta serie de patógenos, virus, hongos, bacterias que son incluso benéficas para nosotras cuando hablamos de estas comensales, más no patógenas. Las patógenas son aquellas que nos vienen a generar los síntomas, ¿no? ¿Qué pasa cuando en tu jardín, cuando en el pasto empieza a crecer más hierba que pasto? Llega un momento en el que el pasto pues se elimina, ¿no? Solamente ves hierba, 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 hierba. Y eso mismo pasa en el intestino. Estos patógenos y estos comensales compiten por espacio. Por eso es importante mantenerlos en control, mantenerlos a raya, que cuando surge podamos ponerle el herbicida a esa plantita y eliminarla, eliminar esa hierba mala. Lo mismo nos ocurre dentro del intestino. Cuando yo tengo este desequilibrio, entonces tengo un padecimiento que se llama disbiosis intestinal. Y créeme que en consulta puedo ver a muchísimas pacientes que llegan con este síntoma, con síntomas que nos llevan a la disbiosis: cansancio, dolores de cabeza, inflamación, gases, esta fatiga crónica que no te deja ni siquiera pensar en las siguientes tareas, la neblina mental, y todas ellas recuperamos la parte de la salud cuando atendemos a esa disbiosis. Estos son algunos de los síntomas presentes en una mujer con disbiosis: gases, inflamación después de comer, antojos de azúcar, estreñimiento, diarrea, ansiedad inclusive. Hay personas que empiezan con ataques de ansiedad y no es más que este desequilibrio de este ecosistema dentro de nuestro intestino. Ahora bien, tu intestino tiene o no tiene fugas, ¿no? Ese es el punto número dos, cuando entro a hablar de la permeabilidad intestinal. Cuando el intestino está dañado, deja pasar toxinas, comidas mal digeridas y bacterias al cuerpo. Como te dije hace ratito, si abriéramos el intestino, si lográramos desdoblar el intestino, te darías cuenta que son muchas capas las que este tiene, porque obviamente lo que sigue pues es la parte del torrente sanguíneo donde van todos esos nutrientes que sí tienen que pasar por estas uniones, pero que cuando están demasiado abiertas empieza a pasar a la sangre lo que no tiene que pasar. Y esto afecta principalmente a tu sistema inmune. Más del 70% de nuestro sistema inmune está en el intestino. Y entonces, pues aquí empezamos a ver una serie de afectaciones como inflamaciones crónicas de bajo grado
que nos derivan en problemas incluso de tipo autoinmune. Me refiero a una tiroiditis de Hashimoto, un hipotiroidismo, artritis, colitis, enfermedad de Crohn y algunas otras que están presentes y ya diagnosticadas en muchos de los pacientes. ¿Qué pasa con los pacientes que atienden el síntoma, quitan el dolor, sin embargo no regresan a la reestructuración de ese intestino? Y eso es lo más importante. Tenemos que darle a nuestro intestino los nutrientes que requiere para volverse a conformar como tiene que ser. Como puedes ver en la imagen, el intestino tiene estas vellosidades que me ayudan a la parte de la absorción de los nutrientes. Y tiene uniones que, como ves, cuando se abren, pues permiten pasar a ese torrente sanguíneo lo que no necesitamos que pase, como estas moléculas de alimentos mal digeridos, mal procesados. ¿Cómo saber si tú tienes esta parte o este intestino permeable? Bueno, si tienes sensibilidad a algunos alimentos, si tienes temas de acné, urticaria, eczema, una digestión lenta, padeces una inflamación crónica, posiblemente puedes estar frente a una permeabilidad intestinal. Si tienes dolor en tus articulaciones, si notas que tu cabello se está adelgazando demasiado, se está cayendo, si notas que pues empiezas a tener incluso temas hormonales en desequilibrio, como síndrome de ovario poliquístico, como algunos otros síndrome premenstrual, etcétera, etcétera. Puede ser que por ahí esté incluso el tema de la tiroides que hoy veo tanto en mi consultorio y que yo les digo, sí se puede revertir la tiroiditis de Hashimoto, sí se puede revertir el hipotiroidismo, siempre y cuando tratemos primero a el intestino, tanto en la parte de la disbiosis intestinal como en la parte de su permeabilidad. Hay dos señales que puedes hacer desde tu casa para darte cuenta si podrías estar pasando por alguna situación. El test de la barriga, ¿no? De la pancita. Se te inflama el abdomen después de comer 20 a 30 minutos, ya te sientes como una bola. Esa es una señal. Si después de comer sientes sueño, ansiedad, neblina mental, o sea, como que comes y ya lo primero que quieres, en México decimos esta expresión de me dio el mal del puerco, ¿no? O sea, como y necesito irme a recostar o como y necesito terminar con un alimento dulce porque tengo antojo de algo dulce. Pueden ser señales también de que hay un desequilibrio en ese intestino que podemos y debemos arreglar para que los síntomas paren, para que tu calidad de vida deje de mermarse y sobre todo para que absorbas todos los nutrientes que estás obteniendo ya de tus alimentos, que muchas veces no ocurre y entonces por eso estoy con fatiga. Por ejemplo, cuando no absorbo bien mi vitamina B12, pues uno de los principales síntomas que puedo empezar a tener es la fatiga crónica. Nuestro intestino tiene una conexión importantísima con el cerebro, por eso es que dicen que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. Y sobre esto ya hay muchísimas investigaciones, no me lo creas a mí, puedes encontrar muchas investigaciones que hablan de esto. 90% de la serotonina que ocupa el cuerpo se produce en el intestino. Así que cuando hay un desequilibrio de esta microbiota intestinal de la que te hablaba al inicio, tus emociones también sufren, por eso también puedes estar teniendo ataques de ansiedad, por eso también puedes estar teniendo depresión, por eso puede ser que no estés descansando. Y digamos que un ejemplo sencillo para entender esta conexión entre el intestino y cerebro es, acuérdate, ¿no? Esas mariposas en el estómago, ¿no? O ese estrés o ese nudo que se te hace en el estómago cuando recibes una mala noticia. Esto forma parte de todo este complejo proceso y conexión que hay entre un sistema y otro. La microbiota intestinal es tan importante que incluso me ayuda a producir algunas de las vitaminas que mi cuerpo necesita, neurotransmisores que mi cuerpo necesita, ácidos grasos de cadena corta que mi cuerpo necesita. Y cuando estamos hablando de que hay mayor cantidad de patógenos, estos liberan toxinas que lo único que provocan es inflamación en mi cuerpo, inflamación que no solamente se manifiesta como una distensión abdominal, sino como una inflamación celular que, como te venía mencionando, se puede manifestar incluso con dolor en tus articulaciones y lo que ya hemos platicado.
tu digestión, ¿no? Tu proceso de digestión puede causarte ansiedad, insomnio, cambios de humor, cansancio mental, y todo esto tiene que ver con este ecosistema que tenemos que empezar a arreglar. Así que si tú eres una persona que estás teniendo ya este tipo de síntomas, que identificas más de uno en esto que estamos platicando, es momento de empezarles a poner un alto, es momento de empezar a tomar acción y empezar a sanar el intestino y empezar a sanar todos esos síntomas desde la raíz. Ese es el enfoque de la nutrición funcional y por eso me gusta mucho mi trabajo, porque empezamos a hacer adecuaciones tanto en la dieta como en la suplementación. Estos se juntan estos dos factores, hacemos el protocolo de las 5 R's de la salud funcional y logramos paso a paso. Primero limpiamos, después sustituimos, volvemos a sembrar aquellas semillitas de ese jardín que pues tristemente se perdieron en la invasión de hierba, volvemos a sembrar, después empezamos a podar, ponemos bonito nuevamente ese jardín, restauramos, restablecemos y mantenemos. Tenemos que tener un programa que también nos lleve a eso, ¿no? A mantenernos. Por eso es importante que lo hagamos de manera integral. No solamente se trata de la dieta, no solamente se trata del suplemento, se trata de un ejercicio complejo y también del manejo de mi estrés. ¿Qué puedes empezar a hacer hoy mismo para mejorar toda esta parte de tu salud digestiva? Primero, respira 5 veces antes de comer. Activa tu modo calma. No comas en la prisa. Quítate las pantallas de enfrente. No comas atendiendo una llamada o viendo las noticias o haciendo 1000 actividades. Date ese tiempo, regálate ese espacio, tal vez de 20 minutos, en donde tú respires de manera profunda, agradezcas y empieces con tu proceso de alimentación, con una buena masticación, porque ahí empieza realmente el proceso digestivo, donde yo veo mi comida, donde empiezo a segregar enzimas para que están listas para recibir este bolo alimenticio. Y entonces empiezo a activar el modo calma y empiezo a poner a mi estómago, la sangre empieza a fluir a mi estómago, los líquidos que requiere el ácido clorhídrico, la bilis, empiezan a fluir a mi estómago, listo para recibir este bolo alimenticio y sacarle el mayor provecho de nutrientes que yo esté integrándoles a ellos. Y incluye 20 alimentos distintos por semana. Esto te va a ayudar con la diversidad microbiana. Acuérdate que tu alimentación, tu plan de comidas tiene que verse como el arco iris. Tienes que incluir los más colores del arco iris que puedas. Incluye frutas color amarillo, naranja, morado, rojo. Incluye verduras que no solamente sean los vegetales de hoja verde, sino que también tengas naranja, que tengas morado, que tengas, estoy pensando en algunos de ellos como pues la berenjena, los champiñones, pero las lechugas, las coles, la cebolla morada, etcétera, que haya una gran diversidad, porque justamente esto es lo que ayuda a tu microbiota intestinal. Si bien hoy hay muchísimos probióticos en el mercado, lo primero es tener un suelo preparado para esos probióticos. Es como si tú llegas a un campo que no has preparado la tierra y siembras semilla, pues alguna va a florecer, pero no toda, porque no tiene las condiciones de tierra adecuadas para que esto se dé. Y lo mismo pasa pues con el consumo de estos probióticos. Tenemos que preparar ese suelo, tenemos que preparar ese intestino para que verdaderamente surta el efecto que nosotros estamos buscando. Si tú te identificaste con 2 o más síntomas, no los ignores y haz clic en el enlace que está en la descripción y agendemos una llamada personalizada para saber si alguno de mis programas digestivos u hormonales son para ti. No hay ningún compromiso, simplemente platicamos, me cuentas cuál es la situación, te explico cómo trabajo, si encajamos, si podemos hacerlo juntas, con todo gusto me va a dar mucho, mucho gusto poderte ayudar. Y si no, te daré los tips que pueda darte en esa llamada para que empieces con este proceso de sanar tu intestino. Te doy las gracias por haber estado aquí en esta mini clase preparadas con mucho cariño para que tú aprendas un poco más acerca de la función de tu cuerpo, que aprendas que no es normal tener los síntomas que tienes y que sí hay una manera de poderlos revertir. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.